Entonces, como decíamos, estábamos interiorizando todos los conocimientos, realizar todas estas vinculaciones y ahora entramos en materia con el tema de lo que son los antecedentes generales sobre lo que tiene que ver el trabajo y el derecho individual del trabajo. Para los que no están muy familiarizados con el área legal del derecho del trabajo, como ven ahí, el trabajo es un conjunto de actividades en la cual la persona humana realiza un esfuerzo físico o mental o intelectual con el objetivo de producir bienes o servicios que atienden necesidades humanas. De acuerdo a la noción jurídica, trabajo es todo lo que hace un despliegue de energía que hace una persona en relación o en pro de la otra persona, sea esta una persona natural o jurídica, y esto se enmarca en lo que a derecho de trabajo se refiere. ¿Qué es el trabajo? Es el concepto que trasciende de lo individual a lo social, en el sentido de que el hombre se preocupa por aportar a la sociedad una serie de bienes que lo hacen ser parte de la comunidad. Como lo hemos dicho en ya muchas ocasiones, el derecho del trabajo es la primera actividad del hombre que se realiza para efectos de lo que es la manutención de todas las necesidades del ser humano. Antiguamente el ser humano vivía en una sociedad muy rudimentaria. Si nos vamos hasta los meros inicios, la actividad laboral simple y sencillamente no existía, porque el ser humano vivía en una vida nómada en la cual se establecía en un territorio específico y, sin entrar en más detalles, simple y sencillamente consumían los recursos de un lugar. Eso se denomina en materia jurídica usucapión, que es apoderarse o hacerse dueño de algo que está en la naturaleza para servirse de él. Entonces el ser humano tenía esta actividad que no la realizaba de una manera permanente, porque simplemente consumían recursos, se movían a una nueva zona donde consumían de nuevo los recursos, buscaban una nueva zona, hasta que en algún momento el ser humano, ya viviendo en sociedad, desarrolla actividades como ser el proceso de domesticar animales y el proceso de lo que es la siembra propiamente y lo que es la agricultura en general. Estas dos actividades le generaron al ser humano la posibilidad de poder hacerse dueños o sentirse propietarios de un territorio, lo que generó arraigo, lo que generó vinculación con ese territorio, y desde ese punto en adelante es que se empiezan a desarrollar alrededor de todas estas cosas una serie de situaciones que generan ya identidad. Se genera la necesidad de crear lo que se denomina un tema de trabajo propiamente, porque ya el ser humano, al tener animales, tenía que atenderlos, tenía que cuidarlos; al tener agricultura, tenía que sembrar y tenía que cuidar la siembra, etcétera. Eso ya genera una actividad laboral que en un inicio no estaba vinculada a ningún tipo de legalidad, porque simple y sencillamente era la forma en que esto funcionaba. Y haciendo un desarrollo histórico, pues ven que pasan una serie de etapas, como estamos señalando ahí, lo que es la esclavitud, el tema de que en la Edad Media nacen lo que se denominan las corporaciones, luego la revolución industrial en el siglo XIX, el surgimiento de la legislación laboral, los siglos XIX y XX, y de acuerdo a ciertos teóricos en materia del derecho del trabajo, cuando se genera la denominada revolución cartista, que es la que se generó por las cartas que los obreros enviaban al Parlamento inglés, es cuando surgen las máquinas alrededor del año 774, y es ahí cuando se construye la primera máquina de tejer, que es la que desarrolla toda una estructura de ambiente industrial, que es lo que hace el nacimiento de la lucha de clases, de la explotación del hombre por el hombre, y lo que lleva de alguna manera a la necesidad de regular el derecho del trabajo en todos los países del mundo. Así pues, el derecho individual del trabajo nace como una rama del derecho cuyos principios y normas jurídicas tienen por objeto la tutela del trabajo, el productivo, el libre o el que es por cuenta ajena,
Este, pues, regula todas las relaciones existentes entre los empleadores y los trabajadores, las asociaciones sindicales y el Estado. Es mediante este derecho del trabajo que se otorga al trabajador o que se le dan garantías mínimas que están determinadas y fundamentadas en normativas internacionales y nacionales y en nuestros países fundamentalmente nacidas de los capítulos constitucionales del trabajo en los cuales cada uno de los países regula las garantías básicas que en materia laboral tienen los empleados a su favor. Muy bien. Dicho lo anterior, los elementos fundamentales que tienen en el derecho individual del trabajo son las partes, que son el empleador y el trabajador. Estos son los sujetos de la relación laboral, que son los que se están vinculando en la actividad productiva, porque siempre el derecho laboral está regulando esta actividad productiva. Por supuesto que estos sujetos son normalmente una persona jurídica y sus trabajadores o una persona natural y sus trabajadores. Y cuando hablamos de sujetos colectivos, hablamos cuando hay organizaciones de trabajadores u organizaciones de empleadores que están valoradas y tuteladas por el Estado. En materia del trabajo, y esto es muy importante que todo mundo lo pueda comprender y manejar, el elemento fundamental que existe se denomina la subordinación del trabajador hacia el empleador. Esto quiere decir que toda relación de trabajo está fundamentada en la obligación que tiene todo trabajador de acatar órdenes de parte de su patrono y de someterse a su dirección, la cual puede ser ejercida de manera personal o por medio de terceros en relación a todo lo que el trabajo implique. Según el Código de Trabajo, los representantes de los patronos y el patrono son propiamente todas las personas naturales o jurídicas que de forma particular o de derecho público utilizan los servicios de uno o más trabajadores, esto en virtud de un contrato de trabajo o una relación de trabajo. Así pues, todo lo que son los directores, gerentes, administradores, capitanes de barco y en general cualquier persona que en nombre de otro esté ejerciendo funciones de dirección o de administración dentro del organigrama o estructura de una empresa, se consideran representantes de los patronos y por tanto obligan a toda empresa a cualquier cosa que sus decisiones impliquen en relación a los derechos y garantías que tutela la Constitución y las leyes especiales. Los elementos fundamentales que constituyen el derecho individual del trabajo son los servicios personales prestados por el trabajador y la remuneración que va a recibir el empleado en relación a los servicios que está prestando. Con esto se concluye lo que son los elementos de la relación de trabajo, que como dijimos son la subordinación, el servicio personal que está presentando el trabajador y el salario que va a recibir como una remuneración por los servicios prestados. ¿Por qué hago esta pequeña aseveración? Porque reitero, para los que no son familiares con esto en el tema jurídico laboral, cuando tenemos estos tres elementos en nuestros países, se considera que la relación de trabajo existe independientemente de que haya o no un contrato de trabajo que lo pueda verificar de manera escrita. ¿Ok? Bueno, en cuanto al marco jurídico internacional que maneja lo que es el derecho del trabajo, podemos decir que el derecho internacional del trabajo nace del derecho en sí del trabajo que nació constitucionalmente, como ya dijimos, y que luego internacionalmente surge de una manera que va incorporándose a las legislaciones nacionales en todas las constituciones de la República de los países que manejan el derecho formal como los nuestros. Así, se tutelan los derechos fundamentales de los trabajadores, convirtiéndolos en garantías constitucionales y luego los códigos de trabajo y demás mecanismos legales como leyes especiales van generando una forma de manejar vehículos de ejecución de estas garantías constitucionales a favor de los empleados para que los mismos tengan una movilidad, para lo cual se crean obviamente los tribunales del trabajo y además las organizaciones gubernamentales que son secretarías de trabajo que nacen también para tutelar y desarrollar los derechos de los trabajadores. La característica
que estamos mencionando convierte que este sea un elemento central que juega en la defensa y flexibilización y desregulación y vigilancia de los derechos humanos laborales. Ya esto lo vamos a desarrollar más adelante porque lo que son las garantías constitucionales y los reguladores que son código de trabajo y tal vez otras leyes especiales y los reglamentos internos de las empresas son todos los elementos que de alguna manera vuelven al derecho del trabajo poco flexible y es precisamente el reto fundamental que tenemos en este momento, dada la situación de pandemia que ha venido a cambiar totalmente todo el panorama laboral. Si dijimos que el derecho laboral de manera muy rudimentaria nació en el momento que el ser humano aprendió a domesticar animales y a empezar a producir la tierra para darse los elementos básicos que como sociedad necesitaba para subsistir, podemos decir que el segundo momento fundamental del derecho del trabajo fue la revolución industrial que, como dijimos, constituyó el nacimiento de las clases sociales y es lo que generó la obligatoriedad de hacer nacer leyes laborales que regularan las actividades del trabajo, las cuales inicialmente fueron incorporadas en las constituciones de los países. Podemos sin lugar a dudas decir que el tercer momento más grande de la historia del derecho del trabajo se llama la pandemia. ¿Por qué? Porque en este momento las actividades laborales han evolucionado de maneras tan particulares que el hecho de que llegara la pandemia nos marcó una diferencia tan grande en la cual, si bien ya era común que existiera teletrabajo o trabajo a distancia o trabajo electrónico, muchas de las personas que lo estaban ejerciendo o que lo estaban manejando, curiosamente, lo tenían como una cosa y lo vamos a decir para decirlo de una manera simple, era, como dice la juventud, era un tema cool. Si la gente estaba vinculada a actividades en las que hacían teletrabajo o trabajo en línea o cosas similares, entonces la gente decía, ah, wow, qué cool. Pero era una situación, reitero, que era como una moda, era como un tema casi inevitable porque la tecnología nos permite todas esas cosas, pero cuando vino la pandemia y nos golpeó con toda la fuerza de las consecuencias que ha traído, todo eso que venía siendo una moda o una cuestión bien cool para los que lo estaban haciendo, se convirtió de inmediato en una necesidad y en toda una aspiración para muchas empresas, pero esto tiene que marcar una diferencia porque no todas las actividades son sujetas a este tipo de actividades, aunque la tecnología cada vez está vinculándose más y más a estos temas. Bien, en materia de trabajo, los derechos fundamentales que exige son los valores mínimos aplicables y exigibles que todos los países tienen independientemente de su nivel de desarrollo. Estos derechos fundamentales en el trabajo valen para todas las personas del mundo y en este momento ya forman parte de lo que son los derechos humanos en general. Estos derechos se traducen en cada país en garantías mínimas fundamentales, como lo es la jornada máxima legal, como lo es el salario mínimo, como lo es las medidas de seguridad ocupacional que existen, la necesidad de desarrollar paralelamente un sistema de seguridad social que garantice que las atenciones para los accidentes de trabajo y los padecimientos profesionales también se tengan, al igual que todas las cuestiones que sean de manera común, que no sean padecimientos derivados de una actividad laboral, pero que puedan dar en el entorno general del funcionamiento de los trabajadores una garantía de salud, una garantía de productividad para que el sistema productivo de cada país pueda funcionar y generar las riquezas que necesita toda nación para poder desarrollarse. Entonces, entre los derechos fundamentales que tenemos en el derecho del trabajo, tenemos, por ejemplo, la promoción de los derechos de asociación y sindicalización, que es el denominado convenio número 97, que habla de la libertad sindical y la protección al derecho de sindicación. Otro
fundamental es el convenio número 98, que habla del derecho de sindicación y la negociación colectiva que tienen derechos estas organizaciones. En relación a la eliminación de los trabajos forzosos, tenemos el convenio número 29, en el cual se habla del trabajo forzoso u obligatorio, así como también tenemos el convenio número 105, que habla de la abolición, del trabajo forzoso en la mayoría de los lugares. Luego tenemos el número 138, que es otro convenio que habla de la eliminación del trabajo infantil. Habla también sobre la edad mínima de admisión en el empleo, lo cual tiene incidencia en la legislación local de cada país. Y luego tenemos también el convenio número 100, que habla de la eliminación de la discriminación, habla de la igualdad en la remuneración, y el convenio 111, que habla de la discriminación en materia de empleo y ocupación, misma que de alguna manera ha sido adoptada incluso en algunas legislaciones de criterio penal, en las cuales en algunos países, incluyendo en especial Honduras, que ya tiene una regulación penal en ese sentido, en donde las violaciones a este tipo de garantías se pueden considerar delito y hay algunas persecuciones que se pueden dar a nivel de materia penal. Luego, como les decía, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es de 1949, en su artículo número 23 nos puntualiza que toda persona humana tiene derecho al trabajo, tiene derecho a una libre elección de él mismo, tiene derecho a tener condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y además tiene derecho a la protección contra el desempleo. Así pues se desarrolla que toda persona tiene derecho sin discriminación de ningún tipo a un salario igual cuando tiene una actividad igual o similar a la de otra persona, y toda persona tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure tanto a sí como a su familia una existencia que sea conforme a la dignidad humana. Estos factores, cuando se vinculan a temas como salario mínimo, nos generan algún tipo de problemática porque el esquema de salario mínimo enfrentado a las mecánicas de producción actuales, a veces presenta retos que no deja que se pueda desarrollar adecuadamente la actividad, y en muchos países, lamentablemente, el salario mínimo se ha convertido en simplemente un tema que tiene una incidencia en un grupo pequeño de personas, pero que afecta a la economía general del país, porque los parámetros que se usan para alimentar el salario mínimo no tienen necesariamente que ver con el poder adquisitivo que va a tener la actividad y el salario que devenga esta persona, sino que un parámetro que está a veces valorado por factores estadísticos que no siempre dan los elementos. Bueno, finalmente, también tenemos valores de la Declaración de Derechos Humanos, como lo es la libertad de asociación, la abolición de los trabajos forzosos, la erradicación de los trabajos infantiles, la eliminación de toda forma de discriminación en materia de empleo, y se entiende que cada país que se ha incorporado libremente a la Organización Internacional del Trabajo ha aceptado todos los derechos fundamentales que están enunciados en la Constitución de la OIT, que por supuesto está considerando todos los convenios internacionales que han sido suscritos por ella y por supuesto todos los principios universales que se declaran en los derechos humanos y en los valores fundamentales del trabajo que la OIT declara para un buen desarrollo. Todos estos informes que hay aquí les muestran lo que son los convenios que Honduras ha ratificado, lo cual hace que estos mismos sean de obligación y observancia plena dentro del país, y cualquier norma que se genere y cualquier regulación y actividad, tanto a nivel de autoridades como de la ley, se tendrá que hacer incorporando los criterios que estos convenios establecen. ¿Cuáles son los efectos de los tratados y las convenciones que han sido ratificados? Pues en estos, pues simple y sencillamente que cualquier parte puede invocar las disposiciones de estos como derecho interno. Esta norma se entiende sin perjuicio de lo que se ha dispuesto en la Convención Internacional de Viena, y la Organización Internacional del Trabajo, que es la OIT, es el organismo especializado de Naciones Unidas en la materia laboral, en la cual ellos intervienen con conferencias, comisiones especializadas de los estados en forma tripartita, donde participan empleadores, trabajadores y gobierno, estando obligados todos los que estén
inscritos y adscritos a la misma a respetar todos los formatos y normativas que se aprueben dentro de dicha institución. Luego, en el marco jurídico nacional y hablando de lo que es la jerarquía de las leyes, tenemos que fundamentalmente está la Constitución de la República que desarrolla todos los derechos fundamentales de los trabajadores, el Código de Trabajo que de alguna forma es el vehículo para que todos los valores y garantías que establece la Constitución tengan una ejecución práctica y además una vinculación con la actividad del gobierno para proteger a través de la Secretaría de Estado y además la creación de los tribunales de justicia ya jurisdiccional en materia laboral, que son los entes llamados a dirimir los conflictos que se den respecto a la aplicación de las leyes y, por supuesto, la Ley de Seguridad Social y su reglamento, que en este momento en el país está pendiente de una transformación ya que se generó un marco jurídico general que se llama Ley Marco de Seguridad Social, que fue emitida en el año 2015 y que está a la espera de que se generen las reformas necesarias dentro de la Ley de Seguridad Social, ya que este marco general transforma la forma de ver el derecho de seguridad social a un derecho de seguridad más amplio en el cual se garanticen de mejor manera lo que son las necesidades de seguridad social de la sociedad local. Luego tenemos en el marco jurídico también un reglamento general de medidas preventivas de accidentes de trabajo. Hace algunos años era común que cada empresa tuviera a su bien el desarrollo de un manual interno, pero ahora se tiene un reglamento general y ahora si una empresa tiene una necesidad particular de alguna regulación que se salga del marco de este reglamento general, esta empresa puede solicitar de su propia intención una creación de un capítulo que les regule de manera directa, así como existe la necesidad y la obligación de tener lo que se denominan las comisiones mixtas de seguridad ocupacional que están conformadas por la Secretaría de Trabajo, representantes de los patronos y representantes de los trabajadores, que son un elemento que funciona dentro de cada empresa para que se promocione y se haga una mejor administración de este tipo de necesidades de seguridad ocupacional. En el marco general tenemos también la ley de empleo por hora, que en el país genera la oportunidad de contratar en algunas actividades particulares y con ciertos porcentuales que la ley señala, actividades que se van a trabajar sin que la persona tenga que estar 8 horas continuas y que tengan la permanencia. Cuando se contrata por horas, se tiene un contrato específico para esas horas específicas y una vez que el contrato termine, la relación termina sin las consecuencias de permanencia que tienen los contratos por tiempo indefinido, que son los que la ley asume como genéricos en la relación de trabajo. Asimismo, tenemos la ley de salario mínimo, que ya la habíamos comentado, que es la que define cuál es el mínimo que se debe ganar en una empresa, estableciendo ciertos parámetros de acuerdo al tamaño de la empresa y las actividades a las que se dedica la misma. Otras leyes son la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer, el Código de la Niñez y la Adolescencia, los títulos sobre la explotación económica, la promoción de personas con discapacidad, las cuestiones de las personas que tienen VIH y otras relacionadas con el Código de Trabajo. Y la última que se ha generado, que es la Ley de Inspección Laboral, que le da a la Secretaría de Trabajo una función de inspección que es un poco más intensa y más profunda que lo que solía ser el código, que tenía un capítulo de inspección, pero que tenía determinadas limitantes y ahora se ha ampliado con un poco de más presencia para que la Secretaría de Trabajo pueda encontrar y conseguir dar un seguimiento más adecuado a las violaciones que se puedan dar. En relación a la contratación en el trabajo, tenemos lo que significa la relación laboral que se establece entre una persona que es el empleador y el trabajador. Una vez que se da esto, estamos sujetos a toda la normativa laboral que me lleva a todos los elementos que ya hemos discutido de la aplicación de la Constitución, Código de Trabajo y todas las leyes y normativas que mencionamos en el cuadro
previamente mencionado. Toda esta regulación se maneja en todos estos convenios internacionales y es importante vincularles al comentario que hicimos de que cuando tenemos los elementos de la subordinación, el empleo personal y un salario, ya hablamos de una regulación de contrato de trabajo, aunque no exista un contrato escrito, a lo cual se le tienen que aplicar todo el marco legal de las cosas que estamos mencionando aquí. Entonces, la relación laboral y el contrato de trabajo son algo así como el cuerpo y el alma. La relación de trabajo es el alma y el contrato de trabajo es el cuerpo, porque un contrato de trabajo está por escrito y la relación de trabajo está garantizada con la permanencia y existencia de los tres elementos que hemos mencionado. Cuando tenemos el tema de la relación laboral y el contrato de trabajo, se define que el contrato de trabajo es la parte básica en la cual yo voy a definir las primeras condiciones que van a arreglar esa relación de trabajo. Es importante mencionar que si bien yo tengo la facultad de poder generar un contrato de trabajo de acuerdo a los esquemas de las leyes laborales y lo que es la doctrina que alimenta la misma, en materia laboral no existe lo que se llama la voluntad o la autonomía de las partes. Las partes pueden pactar cosas, pero siempre tiene que estar bajo el marco de regulación de la Constitución y el Código de Trabajo, porque yo no puedo hacer en materia laboral nada que la ley me prohíba, a diferencia de materia civil, mercantil y otras, en las cuales, si bien existen parámetros legales, las prohibiciones que existen en cuanto a la cantidad de cláusulas o compromisos que las partes pueden generar se limitan única y exclusivamente a que las acciones que hagan no sean ilegales o no sean delictuosas. Pero en materia laboral existe solamente la voluntad de las condiciones mínimas que me garantiza la Constitución de la República y las demás leyes especiales que existen alrededor de la materia. Entonces, dicho lo anterior, esta es la actividad, como ya lo hemos mencionado, y el salario, la prestación personal y la subordinación son los que me definen que existe una relación laboral y un contrato de trabajo. Vamos a obviar esta parte. Entramos a la parte de los contratos para definir que tenemos contratos por tiempo indefinido, que son los que la ley asume son los que en general aplican en toda la normativa, porque se asume que es una relación permanente. Sin embargo, tenemos la posibilidad de tener un contrato por tiempo limitado que tiene que tener claramente una excepción para que pueda ser tomado por tal, ya que de lo contrario la ley seguirá presumiendo que toda relación de trabajo está basada en un contrato por tiempo indefinido. Fuera de esto tenemos los contratos para obra y servicios determinados que funcionan un poco como los contratos temporales, pero hay que definir que cuando son temporales, en uno de estos casos tenemos tiempo como duración y en estos casos de la obra no tenemos tiempo específico, sino que la consecución de una obra, la cual una vez culminada, da por finalizada la relación de trabajo. Luego, mencionamos los contratos de servicios profesionales no porque sean contratos de trabajo, pero sí porque existen muy frecuentemente vinculados a las actividades, pero que se quede muy claro, un contrato de servicios profesionales no es un contrato de trabajo, pero si un contrato de servicios profesionales tiene los elementos y garantías que habíamos mencionado, la ley asumirá que ese contrato no es de servicios profesionales y lo va a catalogar como una evasión a las responsabilidades laborales y lo va a tipificar finalmente como un contrato de trabajo, lo cual hace que sea muy importante ser cuidadoso en cuáles son las condiciones generales. Todas las modalidades pueden ser un contrato escrito, pero como les dije, puede ser verbal y además, aunque no haya un contrato escrito ni haya una actividad verbal definida, si yo reúno los tres elementos que habíamos mencionado, la relación de trabajo va a existir. El periodo de prueba en nuestro país es de 2 meses, permite que la persona valore si la relación va a ser satisfactoria tanto para el empleado como para el empleador y permite que la relación en ese periodo termine sin que haya ninguna consecuencia legal. Estas son las generalidades fundamentales que tiene el derecho laboral en nuestro país. Luego tenemos jornadas de trabajo, que son
las jornadas máximas, como habíamos mencionado, que están reguladas en la Constitución. Tenemos jornadas ordinarias, jornadas extraordinarias, jornada diurna, jornada mixta, jornada nocturna, que tienen una cantidad de horas diferentes en cada una de ellas y que espero las podremos manejar en base a sus preguntas, aunque aquí tienen la tabla que define cuáles son las diferencias en la misma. Voy a obviar esto por razones de tiempo, porque ya veo que son las 11:15 y necesito también ver cuál es la participación de sus preguntas. Entonces vamos a pasar que el reglamento interno de trabajo es una herramienta interna que debo desarrollar como una actividad propia y conociendo plenamente a mi actividad, porque es un documento que me va a permitir manejar un tema de disciplina al interior de la empresa que es fundamental para los retos que actualmente tenemos. Entonces, obviando esta parte, reitero, porque todo esto tiene que ver reglamentación y finalmente es parte del material que ustedes tienen a su disposición, vamos a manejar lo que son los temas en tiempo de pandemia. Los ejes fundamentales para el progreso de la sociedad humana se dan en relación a la oportunidad de crecimiento y el desarrollo de sus capacidades. En este momento que estamos viviendo, definitivamente el trabajo y la educación nunca más han ido más de la mano, porque si no tenemos una formación tecnológica, en muchas actividades nos vamos a quedar fuera. Es por eso que así el trabajador adquiere y requiere una mecánica de ejercicio pleno en la forma en que describe que puede ser positiva, negativa, optimista, pesimista, altruista, etcétera. Pero al final, con todo lo que les estoy tratando de exponer en este momento, es importante entender que uno de los retos fundamentales en materia del trabajo actualmente es que ninguna actividad debe desvincularse de la educación y la formación, ya que la tecnificación, que estamos viviendo, la virtualidad que se está viviendo en muchas actividades y otros aspectos que están afectando de manera directa la vida laboral a todo el planeta, nos deben definir que trabajo y educación son los valores esenciales para desarrollar una actividad laboral que sea adecuada. Actualmente, si bien en nuestro país, estoy hablando ahora de Honduras exclusivamente, el Ministerio de Trabajo ha manejado una serie de situaciones que derivan de compensaciones que están ya vinculadas en la ley. Creo que uno de los retos fundamentales que tiene nuestro país, como la mayoría de los países, es readecuar las normativas laborales a la realidad que se está viviendo, ya que en muchos aspectos los presupuestos que establecían las leyes se han quedado cortos y deben ser modificados para que se pueda encontrar una balanza y una justicia adecuada en el desarrollo de las actividades. Así pues, dicho esto, y para que nos enfoquemos en el reto fundamental que es la pandemia, les leo literalmente lo que tienen ahí. Nunca antes fue más decisivo e importante realizar una medición de nuestro clima organizacional. Así pues, podemos hablar de 5 aspectos claves que son los que se deben tomar en cuenta al momento de planificar y ejecutar estos procesos. Esto siempre tiene una incidencia en el tema que nos ocupa, como son las jornadas extras, los salarios. Entonces, ¿qué preguntas debe hacerse una empresa? ¿Qué es lo que voy a medir? ¿A quién voy a dirigir mis encuestas? ¿Cómo quiero realizar esta comunicación interna? ¿Cómo se va a manejar el uso de la tecnología y la aplicación para análisis de la información? ¿Y cuáles son los planes de acción más efectivos que podemos tener para todo esto? Esto me lleva a los temas de las políticas de teletrabajo. Como ustedes podrán leer y verán aquí, las condiciones que nos ha generado el confinamiento forzoso debido a la llegada del COVID nos llevó al denominado teletrabajo, que se posicionó no solo como una alternativa, sino que como una necesidad y una forma esencial de mantener la productividad en ciertos rubros y en ciertas actividades. No debemos caer en el error de querer forzar una actividad a manejársela como teletrabajo si por razones de sus condiciones y su forma de funcionar no es sujeta al teletrabajo. Ahora, es muy importante
entender que las políticas de teletrabajo tienen que presentarse para solucionar un problema, no para crear otro. Si el trabajo se hace bien en política de teletrabajo, este puede ser una herramienta beneficiosa en términos de satisfacción laboral, pero si no existe un marco claro y una estructura y una política adecuada para el funcionamiento del mismo, lejos de ser un beneficio para una empresa, puede convertirse en un reto que le va a generar costos innecesarios, pérdida de mercados, pérdida de efectividad, porque reitero, no todas las actividades. Entonces, entramos que para poder diseñar una política de teletrabajo debemos reflexionar fundamentalmente en estos aspectos. ¿Qué es lo que queremos? ¿Sobrevivir el periodo que estamos viviendo? Eso sería un error. ¿Queremos controlar el número de empleados o tener el número de empleados que necesitamos para ello? ¿Buscamos una sobrevivencia mutua de empresas y empleados o estamos buscando solo la subsistencia de uno de ellos? Tercero, ¿verdad? Cuarto, conciliar temas con los empleados es importante. Busco ahorro de costos, busco acelerar la implementación de tecnología en mi ámbito, busco un aumento de productividad, etcétera. Estas cosas, si las meditamos adecuadamente previo a generar la política, seguramente me permitirá desarrollarla de mejor manera para que sea realmente una herramienta que me pueda apoyar en el desarrollo de mis actividades. Es importante que si bien tenemos la libre administración de la empresa, hay muchas medidas que no pueden implementarse unilateralmente. Esto, en este caso, siendo que es un caso de cambio tan importante, debe ser socializado, por lo cual es importante preguntar a los empleados y lograr desarrollar un entendimiento mutuo. Otros aspectos importantes para el tema del teletrabajo es qué equipos requiero, qué aplicaciones son mejores, qué redes son mejores, qué configuración, qué firewall o seguridad general voy a tener y sobre todo los objetivos que yo voy a buscar al generar este teletrabajo, porque teletrabajo no es simplemente conectarse a una computadora. Miren, me voy a usar de ejemplo como una cosa que estaba prevista por un pequeño detalle que no sé cuál fue, impidió que desarrolláramos el trabajo de inmediato porque estaba mal puesta la presentación o porque no lograba generarse la pantalla. Bueno, aquí estamos en un congreso para temas laborales. Mire que aquí finalmente se corrige, es sencillo, es un congreso, pero ¿qué pasa si es mi actividad fundamental de trabajo? No me puedo permitir una situación de esa naturaleza porque estoy hablando del alma de la productividad y si la productividad no se rescata, no puedo funcionar adecuadamente como empresa. Todo esto me lleva a que debo tener procedimientos claros. Como nos saltamos el tema de reglamentación, debo readecuar mi reglamento, por ejemplo, a los procedimientos de funcionamiento que tengo de la empresa, porque reitero, no es simplemente conectarme a una computadora, porque el centro de trabajo que tiene regulaciones tanto de horario como de necesidades de seguridad ocupacional, deja de ser mi oficina para convertirse en mi casa o el centro particular donde se va a elaborar el trabajo a distancia, porque el trabajo a distancia no siempre se realiza en casa. Hay lugares que tienen centros particulares donde la gente está aislada en determinadas oficinas con todos los tecnicismos que necesitan para desarrollar su actividad. Luego viene el tema de la formación, porque si la formación no forma parte de la cultura nueva que voy a adquirir en el trabajo, difícilmente vamos a poder determinar los funcionamientos adecuados en una actividad de teletrabajo. Los riesgos laborales van a existir en la casa. ¿Cómo voy a enfrentar un accidente de trabajo que se produce en la casa? ¿Cómo tengo la garantía de que el empleado, si está trabajando en su casa, tiene los equipos adecuados, las sillas adecuadas, el internet adecuado, la electricidad adecuada? Entonces, todos esos son valores que se deben complementar porque como decían en otra de las charlas, para los que hayan podido participar en las anteriores, a veces el tema del teletrabajo se ve más barato. Sí, se puede ver más barato si lo que hice fue decirle al empleado, mire, no venga, conéctese desde su casa. El trabajador va a
estar pagando internet, va a estar pagando electricidad, va a estar pagando recursos que en estricto derecho, al ser herramientas de trabajo, debieran ser parte del costo que la empresa tiene alrededor de los mismos. Esto quiere decir que la actividad laboral se va a realizar bajo esquemas y normativas que por lo menos en este momento no han sido desarrolladas plenamente por los estados que gobiernan estas cosas, con lo cual tengo que aducir que yo como empresa debo generar todos esos mecanismos y todos esos seguimientos para que la actividad se pueda realizar de la manera adecuada. ¿Ah? Como ven aquí, se puede plantear la libre elección de horarios, definiciones precisas de los mismos, qué sé yo, disponibilidad, espacios de descanso, determinación de lo que corresponde. Y luego, al final, todos esos elementos giran alrededor de una cosa fundamental. ¿Cómo voy a supervisar las actividades de trabajo que están realizándose a distancia? Todo eso implica toda una normativa, toda una cantidad de parámetros, políticas, manuales, reglamentos y mecanismos de funcionamiento que no son fáciles de obtener si no ponemos sobre la balanza todas las cosas que les he venido señalando. Como ven, los pasos que se deben a seguir para llegar a esto es pactar condiciones de trabajo, manejar los acuerdos, definir las obligaciones y las prohibiciones que tienen, cuáles son las condiciones generales en relación a la jornada de trabajo, horarios, ubicaciones, procedimientos, metodología de trabajo, las formas en que se reporten los resultados, condiciones mínimas del sitio, los métodos de evaluación de sus riesgos laborales, cuáles son las herramientas que la empresa va a entregar al trabajador, cuáles serán los manejos en los temas de seguridad ocupacional, cuál es la formación que se requiere para estos puestos de trabajo ya en esta dinámica de teletrabajo, cómo se va a manejar el tema de la voluntariedad del trabajador a acceder a ese tipo de dinámica, cuáles son las condiciones para reversar o suspender el teletrabajo cuando no existan los cumplimientos que se han acordado, etcétera. ¿Por qué? Porque para resumirles esto, si bien la modalidad de teletrabajo suena muy interesante y muy novedosa, no es más que lo mismo, pero debe ser administrado de una manera adecuada para que pueda ser una herramienta que venga a darnos un beneficio. Perdonen la carrera, esto lamentablemente es una presentación bastante larga y que en condiciones normales nos podría dar hasta 6 meses de 2 horas diarias de clase, pero espero haber dado los elementos fundamentales y estoy a sus órdenes para los comentarios y preguntas que hayan. Me salgo de la presentación para estar con ustedes. Gracias. Sí. Abogado, muchas gracias por este tiempo. Realmente fue una excelente participación. Esta conferencia fue muy enriquecedora. Y pues ahorita ustedes pueden hacer sus preguntas en el chat interactivo. Entonces, por favor, pueden escribir y por los momentos que voy a ir leyendo las que ya tenemos hasta el momento. Y nos dice María, nos hace 3 preguntas. En primer lugar, en Honduras, las empresas que proveen servicios a otros, ¿cómo deberían determinar el salario mínimo de su personal? ¿Según el total de empleados que tienen en la empresa que prestan el servicio o según el total global de ellos? Esa es la primera. Después nos dice, en Honduras con la modalidad del contrato de trabajo por hora, en su explicación dice que fue creada solo por la emergencia y autorizado por un tiempo determinado, pero ya han pasado más de 5 años. ¿Es legal que se siga utilizando? Y esta misma persona nos hace otra pregunta que dice, ¿existe alguna normativa jurídica para el teletrabajo? Ok, bien. En el orden que las presentaron, sí, efectivamente tiene que regularse por la cantidad de empleados que tiene. Recuerde que a veces tenemos la vinculación de servicios entre 2 empresas, pero siempre hay alguien que va a ser el patrono. Entonces, si yo soy el patrono y tengo en mi nómina X cantidad de empleados, en base a esa cantidad de empleados es que voy a denominar el salario de acuerdo a la cantidad de empleados que tengo. Luego, pues habrá que valorar cuál es la actividad. En cuanto al tema de la normativa por hora, sí, efectivamente, se manejó como una cosa de orden temporal porque la idea fundamental era crear condiciones de desarrollo de nuevos puestos, de nuevas opciones, de un crecimiento en el cual las empresas pudieran para determinadas actividades contratar personas en un horario específico.
Obviamente, a este momento siguen subsistiendo muchas de esas actividades y es por eso que la ley sigue vigente. No es ilegal porque no ha sido derogada y como tal sigue siendo operativa. Y en relación a la última pregunta, si me la recuerda que se me fue por la explicación que dije, el Sí, sí, último... claro. Nos dice, ¿existe alguna normativa jurídica para el teletrabajo? Sí, mire, lamentablemente no hay una normativa jurídica específica. Solo han existido comunicados de parte de la Secretaría de Trabajo en donde dan algunas recomendaciones básicas, pero en este momento el marco jurídico del que dependemos es el mismo marco jurídico que siempre hemos tenido y les hago este señalamiento. Si bien eso suena complicado, la ventaja que tenemos es que en materia laboral, como el mínimo de garantías es lo que yo debo poder asegurar a favor de los empleados, eso me da libertad de poder desarrollar reglamentos, políticas y manuales de manera interna, siempre y cuando estén enmarcados en el respeto de las garantías fundamentales que da la Constitución. Muchas gracias. ¿Ah? Recuerden que pueden seguir haciendo más preguntas. Ahorita las vamos a ir abordando. Tenemos otra que nos dice, ¿se puede aplicar el contrato por hora a cualquier tipo de rubro? Sí, sí se puede aplicar a cualquier rubro. Lo único que tiene que tener claro es que hay determinadas limitantes y que tiene determinados costos, porque el elemento fundamental que tiene el contrato de trabajo por horas es que incorpora un valor de un 20% adicional al valor del trabajo por hora y eso lo que hace es que contiene todos los derechos colaterales que la ley señala a favor de los trabajadores. Entonces, no siempre es una maravilla porque tiene un costo adicional. Entonces, eso es lo único que tiene que valorar y además hay algunas excepcionalidades como por ejemplo los call centers que pueden contratar cantidades mayores de empleados y no como el resto de las empresas, pero para ello tienen que seguir un proceso de aprobación de la Secretaría que valide la actividad como tal. Muchísimas gracias. Nos dice Catherine, si una empresa se liquida anualmente y los empleados exigen antigüedad, ¿qué debemos hacer o qué ley nos explica a que no se debe pagar por antigüedad? Ok, aquí voy a entrarme a un poquito de tecnicismo. La relación de trabajo para efectos de antigüedad tiene varios elementos. Tiene lo que es la antigüedad, la continuidad, que es lo que se denomina el derecho que tiene una persona a permanecer el máximo tiempo que la ley le permita en la actividad para la que ha sido contratado. Esto le da un elemento, pero la permanencia es la que se tiene cuando usted tiene una actividad que es ininterrumpida. Entonces, cuando usted paga la cesantía anualmente, lo único que pagó es el valor económico que tiene esa porción de la antigüedad que el empleado va acumulando. Pero como no se rompe la relación de trabajo, para todos los efectos jurídicos, el empleado sigue teniendo la misma antigüedad. Le pongo un ejemplo más claro. Si yo trabajé durante 4 años y usted me liquida la cesantía anualmente, lo que me paga es el auxilio de cesantía, que es un mes de salario. Luego, para efectos de vacaciones, yo no voy a tener vacaciones como que si estoy nuevo de un primer año. Voy a seguir teniendo vacaciones como que si tengo 4 años, que en este caso son 20 días de vacaciones. ¿Por qué? Porque lo que pago es el valor de la antigüedad y para que no exista confusión, como el valor de la liquidación de la cesantía se paga con el salario de los últimos 6 meses, si usted paga anualmente la cesantía, si al final de un periodo de 10 años de haber estado pagando cesantía, usted liquida a una persona plenamente, tiene que calcular el auxilio de cesantía como si nunca le hubiese pagado ningún valor, porque ahí va a estar integrado el valor legal que es de los últimos 6 meses. Y claro, como usted ya pagó X cantidad de valores por cesantía, a ese valor calculado le va a restar todos los pagos que haya realizado por cesantía y ese es el valor que corresponde. ¿Ok? Ok, excelente, muchas gracias. Y gracias a las personas que están comentando, que se están animando bastante a participar. Igual tenemos un espacio para poder escucharles. Nos dice María Alejandra, ¿cuántas suspensiones de trabajo se le puede aplicar a un empleado? Ok. Depende si estamos hablando de una suspensión dada por ley en la que estamos
hablando, por ejemplo, la suspensión que se dio por materia de la pandemia, en cuyo caso la suspensión se da hasta por 120 días, que es lo que la ley establece, solo que en esta ocasión la Secretaría de Trabajo dio comunicados en los que anunciaba que se podía seguir extendiendo la suspensión mientras la pandemia siguiese en vigencia, con lo cual hasta este momento las suspensiones de contratos de trabajo por razones de la pandemia se pueden seguir extendiendo, pero las suspensiones son de distintas naturalezas. Hay muchos ítems más de suspensión que esos no se podrían estar renovando como en este caso particular. Por otro lado, si la pregunta va dirigida a la suspensión como un proceso sancionador interno en el cual suspendo sin goce de salario a una persona por una falta cometida, la ley no me limita a la cantidad de veces que yo pueda suspender a la persona. Siempre y cuando haya cometido una falta, yo la puedo suspender cuantas veces sea necesario. Lo único es que si ya hubo determinado grado de suspensiones, lo que corresponde es escalar a la siguiente etapa, que es ya despedir a una persona, porque evidentemente es un empleado problemático. ¿Okay? Entendemos. Muchas gracias. Nos dicen, si en un contrato se considera de trabajar de lunes a viernes, ya cumpliendo las 44 horas legales, si se necesita que la persona trabaje ahora los sábados, ¿qué se debe hacer? Ok. Lo que existe es, como les decía en los cuadros, es que el horario normal puede ser diurno, mixto o nocturno, pero nos vamos a quedar con el diurno. El diurno establece que son 8 horas diarias de lunes a viernes más 4 horas el día sábado. Si la empresa trasladó ese horario de trabajo del día sábado de lunes a jueves, como lo hacen en la mayoría de los lugares, para que las personas no tengan que llegar a trabajar el sábado, entonces quiere decir que ya no trabajamos el sábado y mi jornada está comprimida de lunes a viernes y ya no debo presentarme. Si al momento de haber hecho ese cambio, la empresa dice que no se trabaja el sábado y lo establece como una norma, entonces sería complicado volver a trabajar el sábado porque ya se convirtió en una condición de trabajo, con lo cual solo podría imponerle el horario del sábado a los trabajadores que quieran o a los trabajadores nuevos, porque la ley me lo permite, pero al habérselo dado como condición a los trabajos actualmente, no podría yo cambiarlo. Repito, eso sí se renunció. Si simplemente se llegó a un acuerdo en el cual el beneficio mutuo es que trabajamos un poquito más de lunes a jueves, pero no vengo el sábado, no habría ningún problema de restituir ese horario si fuese necesario, pero depende cómo lo hayan ejecutado. Excelente, muchas gracias. Nos comenta Gloria Velázquez, buen día en Honduras. ¿Es necesario incluir las normativas de teletrabajo en el reglamento interno de trabajo? ¿Bajo qué normativas podemos apegarnos para esta actualización? Sí, definitivamente que es lo más recomendable, aunque le voy a decir, esto obviamente tiene su truco. En materia laboral es importante entender que un reglamento interno es una cosa muy importante, pero no es lo más importante. Las empresas tienen derecho a su libre administración interna y deben tener mucho cuidado de qué cosas se ponen en un reglamento y qué cosas no. ¿Por qué razón? Porque el reglamento de trabajo está autorizado por la Secretaría de Trabajo y si yo pongo todo mi carne, por así decirlo, en el reglamento de trabajo, posiblemente voy a tener problemas para modificar determinadas cosas. Entonces, ¿qué se puede hacer? Para poner un ejemplo, si usted dijese que necesita condiciones de teletrabajo, yo me iría a la regulación de las cosas más genéricas posibles y posiblemente en alguno de los artículos indicar que todos los documentos, contratos, manuales operativos, políticas internas y cualquier otro instrumento interno de la empresa que tenga usted un artículo en el reglamento que diga que todos esos instrumentos son de obligatoria observancia, entre cuales podría tener usted un manual operativo del teletrabajo, con lo cual ya usted tendría ese manual operativo aceptado por el reglamento, validado por el mismo, y además con la posibilidad de que sus políticas específicas de teletrabajo las pueda modificar eventualmente. Muchísimas gracias y gracias también a las personas, nos estamos acercando, pero todavía tenemos un espacio para que puedan hacer algún comentario,
sobre la ponencia, también qué les gustó, qué les interesó bastante, para que también podamos leerlo. Nos dice también Yulisa, mil gracias, abogado, por esta charla, buenísima. Mi consulta, así como pasó en México, ¿cree usted que en algún momento en Honduras se elimine o controle un poco mejor la subcontratación a las empresas, outsourcing? Bueno, es una pregunta muy interesante y creo que definitivamente tendría que ocurrir eventualmente, porque lamentablemente hay algunas figuras de las cuales se abusa, ¿no? Esa es una de ellas. Sin embargo, creo que a nivel de una reforma inmediata lo veo poco probable, y esto es porque lamentablemente muchas de las condiciones en las cuales esto se da ahora pasan por organizaciones sindicales, por organizaciones de trabajadores que ahora son parte de las estructuras de gobierno. Y entonces en muchos casos, infortunadamente, hay normas que debiesen modificarse. Bueno, existe, para ponerle un ejemplo a la que hizo la pregunta, existe una reforma de Código de Trabajo, un nuevo proyecto de Código de Trabajo para modernizarlo y admitir algunas actividades que obviamente en los años 50 no existían, y está prácticamente parado desde hace 20 años porque son precisamente las clases trabajadoras las que impiden que eso se reforme, porque para ellos es más cómodo seguir sustentando determinadas prácticas. Pero sí coincido, y la pregunta es muy interesante, y yo creo que eventualmente va a tener que ocurrir, porque si no pasa porque lo entendimos, va a pasar porque va a ser inevitable. Excelente. Bueno, nos dicen también algo que, ¿qué pasa entonces con los accidentes que ocurren en el teletrabajo? Bien, en este momento, como les indicaba, no hay una regulación específica. Por eso es muy importante que las empresas empiecen a regularse internamente y definan las políticas de cómo va a funcionar eso. Porque ¿qué va a pasar si el accidente ocurre en la casa y yo no tengo una debida supervisión? ¿Cómo sé si en el momento que se dio el accidente estaba la persona trabajando o no estaba trabajando? ¿Estaba en su casa? ¿No estaba en su casa? ¿Se cayó porque iba saliendo a recoger el periódico o se cayó porque estaba trabajando? Entonces, ¿qué va a suceder? Que si usted simplemente dijo, usted se va a quedar en su casa trabajando, posiblemente le van a considerar accidente de trabajo cualquier situación. Entonces, ¿a qué viene el comentario que hice previamente? A que precisamente esas pequeñeces son las que tenemos que poner en políticas y manuales para que no haya duda al respecto. ¿Ah? Ejemplo, le va a decir al empleado, bueno, va a estar en su casa, así como me siento yo aquí, resulta que esta silla estaba mala, plum, me quebré, pum, caí para arriba. ¿Qué va a pasar? Esa silla, posiblemente yo, empresa, le debía haber dado una buena silla porque la silla de él no era buena. Eso me hubiera evitado un accidente de trabajo. Entonces, ¿qué pasa si hay accidente de trabajo? Le van a seguramente tipificar que es accidente de trabajo con solo que se haya dado en la casa y se haya dado más o menos en el contexto de la actividad que esta persona esté realizando. Pero si queremos evitar ese tipo de situaciones, obviamente habrá que regular. Y ojo, ¿va? Tampoco significa que la idea aquí es que nos lavemos las manos y que no tengamos responsabilidad. Finalmente, la salud ocupacional en la casa, en el trabajo, sea porque le di la herramienta o no, debe ser una cosa fundamental porque estamos hablando de la salud y de la vida de las personas, ¿verdad? ¿Ok? Ok, excelente. Vamos a ver un último comentario que nos dice Armando. Si un colaborador es contratado por hora, pero si todos los días se extiende esta jornada respecto a las horas según contrato, ¿puede haber algún riesgo legal para la empresa? Depende de qué tipo de riesgo me quiera definir. Hablando de la materia general, en lo que es la extensión de los horarios de trabajo, primero, la jornada de trabajo está delimitada, como ya dijimos, 8, 7 o 6 horas diarias. Si voy a trabajar más allá de mi jornada, todo lo que derive de extra de la jornada en la cual estoy trabajando se tiene que manejar de acuerdo a esa jornada. Es decir, los pagos en jornada ordinaria diurna se tienen que pagar como ordinaria diurna si es extensión de la misma. Si es en la mixta, como extensión de la misma. Si es en la nocturna, como extensión de la misma. Y luego,
Obviamente, si se da un accidente de trabajo o alguna situación vinculada a eso, en el horario extendido, lo que sea, sí, automáticamente es accidente de trabajo, porque la ley lo que establece que el accidente de trabajo se produce desde el momento en que el empleado sale de su casa para trasladarse al trabajo o desde que sale al trabajo para trasladarse a su casa. Todo ese horario es considerado un horario de prevención. Claro, ahí vuelvo al punto final. ¿Cuándo decido que empezó el horario de trabajo si estoy trabajando en casa? Desde que me levanté de la cama, desde que me salí del baño, desde que me vestí y para caminar de mi cuarto al lugar donde estoy trabajando. Entonces, esas pequeñeces son las que debemos regular. Espero haberle entendido la pregunta, pero esas serían las consecuencias básicas de un horario extendido. Está bien, excelente. Muchísimas gracias a cada uno por su participación. Gracias también, abogado, por tomar a bien contestar a cada una de ellas, y me imagino que están satisfechos con esas respuestas que usted nos acaba de dar, así que ha sido un placer estar aquí con usted y pues con cada uno de nuestros participantes. Entonces, gracias a todos y todas por haber participado en esta conferencia.